¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Tecnología y Negocios. Estamos llegando a todo el Perú a través de más de 100 cable operadores. Por si acaso estamos en la señal digital terrestre en el canal 14.3 Fuego TV y a través de la Alianza Informativa Digital TV Go y Belmont Televisión en el 18.5 de la señal digital terrestre. Estamos en el canal 30 de BC Cable, en el 792 de Cable Más, en el 23.1 de Cable Mundo, para toda la gente de Cañete, en el canal 55, para todo Trujillo. Estamos en el 602 HD de Ebelinsac. En Tarapoto estamos en TV San, en el canal 70 HD. Y para la gente de Piura, atención, porque tenemos un invitado especial, piurano, representante de la literatura del Perú. Estamos en el canal en el canal 70 de Cable Norte TV para todo Catacao. Saludos para la gente de Catacao, los protagonistas de la innovación en el Perú y los mercados globales están aquí en Fuego TV, Tecnología y Negocios, gracias a su gentil participación. Estamos con el poeta Roger Santibáñez, escritor peruano, piurano, y que ha tenido una larga trayectoria como académico en Estados Unidos y que eventualmente viene a presentar y hacer algunas actividades literarias, culturales, y tenemos a bien en este momento tenerlo en este programa. Bienvenido, Roger Santibáñez, bienvenido a Fuego TV. ¿Cómo estás? Muy bien, estimado Juan José, muy contento de estar acá en tu programa y estoy listo para responder las preguntas que tengas a bien hacerme. Sí, bueno, yo debo también mencionar que estuve el día sábado que pasó, hace algunos días nomás, en la presentación del libro Newport, ¿no? Un poemario emblemático de Roger Santibáñez. Esto fue en la Agencia Municipal de Salamanca, bajo la gestión del editor Francisco León, escritor también peruano y promotor cultural, ¿no? Que hace eventos muy importantes, y estuvo Rafo Raez, hubieron músicos, hubo recital, hubo un evento a sala llena, ¿no? Para presentar el libro Newport, y a partir de ahí yo también tuve oportunidad de participar y poder brindar algunas palabras, intercambiar con el poeta Roger Santibáñez. Y me mencionabas de que tú has trabajado en Oiga, has ejercido el periodismo en el Perú. Cuéntanos un poco de esas vivencias cuando joven, del periodismo en el país. Bueno, sí, efectivamente, mi vida en el periodismo está vinculada a la revista Oiga, a donde llegué gracias a un escritor peruano que se llama Guillermo Niño de Guzmán, autor de relatos, un gran narrador. Yo con Willy Niño estuvimos en un grupo literario llamado La Sagrada Familia, antes del 80, por el 78, 79. Tenía una gran amistad con él. A través de él es que llegué a la revista Oiga, porque Willy ya trabajaba allí. Me presentó a Francisco Igartua, que era el director de Oiga, un gran periodista a quien rindo homenaje, porque lo que yo aprendí de periodismo lo aprendí en la mesa de edición de la revista Oiga, ¿no? Gracias a las enseñanzas de Francisco Igartua y también del subdirector de la revista, que era Jesús Reyes Muñante. Una linda época que a mí me dio un oficio que mayormente se podría decir que fue el que desempeñé aquí en Lima mientras vivía acá, hasta antes de irme a estudiar a los Estados Unidos. Bueno, el ejercicio del periodismo a veces se realiza en la calle misma, ¿no? Y justamente me estabas mencionando, recuerdo claramente que me estabas comentando el día de la presentación, ¿no? Que incluso una bomba, ¿no? Un coche bomba muy cerca tuyo, ¿no? Épocas muy duras en el país, ¿no? Y quisiera que nos puedas comentar al respecto, ¿no? Qué tan difícil fue el oficio periodístico y por qué decides irte a Estados Unidos, y por qué no seguir, por ejemplo, periodismo ahí en Estados Unidos y dedicarte íntegramente a la literatura. Bueno, claro, en esos años 80 y comienzos de los 90, pues uno salía de su casa, pero no sabía si iba a volver, porque en la calle te podía pescar un coche bomba, un atentado, un apagón, etcétera, ¿no? Claro, la vida era un poco difícil, pues.
Y para un periodista más, claro, porque el periodista tiene que estar ahí encima de la noticia, ¿no? Ahora, yo personalmente, pues, la verdad es que en un momento decidí irme a Estados Unidos simplemente porque quería como reinventarme, ¿no? Empezar otra vida. Me acordé que tenía mi grado de bachiller, tenía el bachillerato de literatura en San Marcos, apliqué a unas cuantas universidades y una de estas universidades aceptó mi propuesta y así es como viajé a Temple University en la ciudad de Filadelfia para hacer primero un másters en literatura hispánica y luego hice el doctorado también. Bueno, llegaste al grado más alto a nivel académico en cuanto a literatura, especializado en literatura latinoamericana, ¿no? Y sin embargo, a pesar de los años que llevas fuera de Estados Unidos, ¿qué tan profundo o qué tan presente está el Perú en tu escritura, en tu vida diaria, en tu cotidianidad? El Perú siempre está presente, pues, porque el Perú es la patria de uno, aparte de que la patria también es el lenguaje que uno habla, ¿no? Entonces, el lenguaje, bueno, el lenguaje para el mundo exterior allá es el inglés, pero el lenguaje interior que uno maneja como escritor es el español, el castellano del Perú, y entonces el Perú nunca se va de uno. Uno puede estar en otro país, pero llevas la memoria de tu experiencia vital en el Perú, en este caso infancia, adolescencia, primera juventud. Entonces, pues eso es lo que alimenta tu creación literaria, las vivencias que has tenido en tu país. En ese sentido, tú te llevas a tu país contigo dentro de tu corazón, nunca lo pierdes. Definitivamente. Y bueno, Roger Santibáñez, además de peruano que ha representado al país a nivel mundial, también es piurano, ¿no? Y en ese sentido, saludos a la gente de Catacaos, que nos ven a través del canal 70 de Nor TV, Cable Nor TV. También en Chulucanas nos están viendo en el canal 29 de Romero Telecable. Y en Piura, en Querecotillo, saludos al Querecotillo, canal 63 de Cablevisión Querecotillo, ¿no? Hundiéndose siempre la familia de Fuego TV para presentar a los protagonistas de la innovación, porque Roger Santibáñez es un poeta innovador. Ha innovado la palabra, ¿no? La lengua hispana, ¿no? A través de sus libros, a través de su poesía, a través del oficio periodístico también, ¿no? Y es importante destacarlo, ¿no? Y también darle visibilidad, aprovechando de que ha venido al Perú. ¿Cómo encuentras al país? ¿No? Entiendo, seguramente no has estado viniendo por pandemia, pero a lo que tus experiencias anteriores, que seguramente has estado viniendo siempre con actividades culturales, y lo que ves en la actualidad, ¿cómo lo ves? Bueno, yo sinceramente debo decirte que encuentro al Perú igual que siempre. Es la Lima de toda la vida, mi Perú podría decir de siempre, ¿no? De la situación política en sí, pues no conozco mucho, la verdad, salvo las noticias que muy poco llegan a Estados Unidos. Sé en general que hay un descontento con la actual administración presidencial, pero no conozco los detalles en profundidad, de manera que la verdad es que sería pretencioso de mi parte, sinceramente, hablar de la situación política del Perú, porque no tengo los elementos necesarios, ¿no? Lo que yo puedo decir es que me siento bien al regresar a mi país, porque regreso pues a mi sitio, a mi gente, a mi lenguaje sobre todo, porque a mí como poeta lo que me interesa es el lenguaje, cómo habla la gente, cómo hablamos nosotros acá en Lima, cómo hablamos en Piura, en Querecotillo. Aprovecho para saludar a la gente querida, mis amigos que tengo en Catacaos, por ejemplo, y en Piura, y en Chulucanas, por supuesto, también. De manera que eso es lo que a mí me interesa, el lenguaje peruano que yo escucho acá, mis oídos escuchan eso y captan, abrevan, es el lenguaje que me va a servir después para escribir poemas. Claro que sí, el lenguaje de la poesía, el desafío universal de la estética de la palabra es que es tan difícil, ¿no? Y a la vez complejo, ¿no? Porque los grandes poetas también, si bien hay una vena estética, artística,
creadora de libre pensamiento, pero también hay poetas que se han dedicado, por ejemplo, a la política o se vuelven guionistas de televisión o escritores de discursos, ¿no? Para políticos, precisamente, ¿no? Tú has preservado siempre en el tema artístico, literario, ¿has emprendido alguna vez en tu trayectoria, por ejemplo, periodismo, ¿no? Cosas que se acerquen un poco a lo que es la realidad, más allá de lo que es la estética de la palabra y el verso, ¿no? ¿O es puramente tu carrera, tu trayectoria, tu obra dedicada íntegramente a la poesía? Bueno, yo, claro, mi tema principal es la poesía, ¿no? Yo escribo libros de poemas, pero debo decir que en todos los años que trabajé en el periodismo, pues hacía también a veces crónicas, ¿no? O sea, no necesariamente noticias simples, sino hacía crónicas, reportajes. Y me gusta tu pregunta porque estoy actualmente recopilando algunos materiales, algunos reportajes, algunas crónicas, con miras a la posibilidad de publicar un libro, rescatando esas crónicas aparecidas en distintos medios de Lima, donde trabajé como Oiga. También un tiempo estuve en Expreso, de manera que sí, estoy tratando de reunir mis crónicas periodísticas. Y eso, bueno, que no pertenece, digamos, a la esfera de lo digital, ¿no? Porque bueno, yo personalmente, por ejemplo, escribí en máquina de escribir, aprendí a escribir, ¿no? Y ahora la gente escribe con 2 dedos nomás, con 2 dedos pulgares hacia un celular, ¿no? Y a veces hasta ni escriben, porque ahora hay aparatos o aplicativos que uno dicta y se hace texto, ¿no? Y a partir de ahí uno edita. Tantas cosas que han evolucionado. ¿Cómo es tu oficio en la actualidad de la escritura? ¿Escribes a mano? ¿Escribes a máquina? ¿Tomas apuntes? ¿E investigas? Por ejemplo, este proyecto que estás manejando, que estás viendo, de poder recopilar, es de arqueología, ¿no? Porque se va a tener que venir a la biblioteca, ¿no? A los archivos propios, porque eso ya no está en internet, ¿no? Y si no se hace este trabajo, se pierde, ¿no? Y se queda en el olvido. Entonces es importante este proyecto, ¿no? Por ejemplo, se pueda preservar esta información que en algún momento se publicó y que en la actualidad pues no ha tenido cabida en lo digital, ¿no? ¿Tú cómo sientes el tema del oficio y las herramientas digitales, la tecnología? Bueno, yo debo decirte que escribo de cualquier manera. Puedo escribir a mano o puedo escribir directamente en la computadora. Pero usualmente yo tengo una libreta, unas libretas, y entonces ahí escribo a mano, ¿no? Las primeras versiones de un poema, por ejemplo, ¿no? Y después cuando paso en limpio, en la computadora, ahí edito y corrijo y ahí queda. Eso es lo que yo hago. Sí. Qué bueno que todavía escribas con pluma, digamos, porque eso, bueno, igual se respeta cada dinámica que pueda ir desarrollando los escritores del presente, ¿no? Y bueno, y eso también implica, por ejemplo, el ejercicio del periodismo, ¿no? Ahora con este tema de la metaverdad, la posverdad, ¿no? Y las narrativas que se plantean en los medios de comunicación. ¿Cómo ves tú los medios de comunicación? No te hablo de Perú, ¿no? Pero todo este tema de evolución constante de lo que ha sido el boom de las redes sociales, ¿cómo lo tomas tú? ¿Estás alejado? ¿Sigues leyendo periódico de papel? ¿Te acostumbras? ¿Lo ves con buenos ojos? ¿Es peligroso? Por ejemplo, en Estados Unidos también está muy polarizado el tema discursivo. No sé si como en el Perú, que hay un monopolio evidente, ¿no? Pero ¿cómo lo ves tú? El tema de ver noticias, el periodismo a través de las redes sociales. Bueno, lo primero que habría que decir es que este asunto de las redes sociales o la internet, ¿no? Las comunicaciones digitales en general, pues sin duda han producido una revolución en cuanto a las relaciones humanas, ¿no? Porque la comunicación es rápida, es instantánea, ¿no? Inmediatamente en WhatsApp o en el chat de Facebook, tú puedes entrar en conversación directa con una persona inmediatamente, ¿no? Entonces pienso que eso ha revolucionado la situación, porque antes pues por una carta simplemente escrita
y mandaba por el correo postal, pues demoraba llegar, ¿no? Tomaba tiempo en llegar, etcétera. Entonces, la rapidez, por ejemplo, es un elemento fundamental actualmente, ¿no? En la comunicación. Ahora, por otro lado, pues, me acabo de acordar una anécdota que contaba un profesor ahí en Estados Unidos. Era en realidad un español de visita en Estados Unidos, que, digamos, decía, la comunicación por Internet mata digamos, lo romántico que podía haber, por ejemplo, cuando un hombre le escribía una carta a una mujer y la mujer le contestaba, digamos, con gotas de lágrimas en el papel, o estampaba con el rouge de los labios un beso en el papel. Esas cosas ya no se pueden hacer ahora, decía, ¿no? Y pero él dice, no, pero puedes poner un emoji, no sé qué. Pero no es lo mismo, decía. En fin, porque el papel, ahí está las lágrimas que han salido de un cuerpo y no puedes poner lágrimas en una computadora, ¿no? Cosas así que, digamos, a veces uno dice, bueno, ha habido un cambio en la forma de relacionarse de la gente. Pero en general yo creo que la humanidad da estos pasos para bien, o que deben ser para bien, ¿no? Lo cual implica una comunicación, un acceso también masivo al conocimiento, por lo menos de una manera primaria, por decirlo menos, como puede ser, pues, encontrar datos cuando uno busca información en Google o en cualquier otra plataforma, ¿no? Igual para escuchar música, tienes infinidad de plataformas para escuchar la música que te gusta, que quieres, ¿no? Inmediatamente, y no necesitas tener un aparato para poner un CD o un disco, lo que sea. Entonces pienso que ha habido una revolución que debemos usufructuar de la mejor manera, como por ejemplo en poesía hay en el mundo entero, toda una sección, una franja de poetas que escriben en programas de internet o en programas de computación, ¿no? Que escriben poesía allí directamente, y es una red que se transmiten estos poemas y estas cosas, ¿no? Que pueden ser desde artefactos letristas, ¿no? Trabajando con las imágenes también, incluso poesía sonora hecha con sonidos a través de la internet. En fin, yo pienso que estos adelantos técnicos o tecnológicos abren posibilidades que deben ser utilizadas de la mejor manera. Eso es lo que pienso. Y justamente te quería preguntar eso, pero ya me parece que lo has respondido, ¿no? Hacia dónde va la poesía, dónde está la poesía en la actualidad. Y sí, a veces está en el metaverso, está en el lenguaje de programación, están en los aplicativos. A veces ahora la poesía se puede convertir en un tweet, ¿no? Se puede convertir en un meme, ¿no? Y hay tantos cambios que tienen que ver con esta velocidad, ¿no? De audiovisual, ¿no? De nuevos formatos, de nuevas herramientas que permiten a uno seguir creando, ¿no? Este desafío de la palabra, ¿no? Y bueno, Roger Santibáñez es un poeta de larga data, pero también perteneciente a la época complicada del Perú, el rock subterráneo, ¿no? El rock underground. El movimiento Cloaca, ¿no? El cual tú perteneciste, ¿no? Y a partir de ahí también mencionar de que el Perú tiene una larga tradición de grandes poetas, ¿no? Y de varias generaciones, ¿no? ¿Tú cómo ves en la actualidad, en general, porque entiendo de que tú has tenido vinculación con la poesía y la literatura hispana, ¿no? Que podría ser devenir también en lo latino, ¿no? ¿Cómo ves el panorama actual? ¿Ves que hay escritores, que hay talentos nuevos que puedan surgir de Perú o de gente de la región? Claro, la poesía nunca se detiene, ¿no? Siempre va generando nuevas voces, nuevas alternativas, nuevos poetas, nueva contribución. Aquí en el Perú, por ejemplo, nosotros tenemos una tradición muy rica, ¿no? Que viene desde Guren, Valdelomar, Vallejo, ¿no? Y todo el siglo XX, las generaciones surgidas en los 50, 60, 70, pues han generado una tradición considerable que es vista en el mundo de la poesía occidental como una de las tradiciones más importantes, la tradición peruana, en el medio de la lengua castellana, ¿no?
De manera que esto es muy importante y esto hace que, digamos, los nuevos poetas que han surgido después de Vallejo, pues vienen como preparados, ¿no? Vienen como armados, vienen como con una pistola en el cinto, vamos a hacer esa imagen. Están listos, están preparados para disparar buena poesía, ¿no? Entonces, así es como han surgido, pues, poetas excelentes en los años 60, y por supuesto en los 70 también, con el movimiento Hora Cero, Cloaca en los 80 que tú mencionaste, el grupo que me tocó fundar. Pero posteriormente también han habido desarrollos. En la actualidad aquí en la poesía peruana hay varios grupos que están produciendo nuevos materiales. Por ejemplo, hay un grupo llamado Poesía Sub-25, que son muy jóvenes. También hay otros colectivos como Animaliza, de los hermanos Vera. Después está también el sello La Balanza y la revista Pesapalabra de Luis Alberto Castillo, por ejemplo, que, digamos, están contribuyendo en estos momentos a revitalizar y a renovar la poesía peruana. Hay también otro colectivo, aunque este es básicamente de organización de lecturas, que se llama La Poesía en Viste. O sea, lo que quiero decir es que hay un panorama muy vivo de gente que está actuando en poesía, escribiendo, produciendo textos y además promocionando también la poesía, ¿no? La nueva poesía joven, de los jóvenes. También hay un blog de internet que se llama Vallejo and Company, de Mario Pera, poeta peruano también que vive en Barcelona. O sea, hay todo un movimiento que es importante apoyar, me parece, porque es pues el salvoconducto de la poesía peruana hacia el futuro. Qué es bueno que estés reconociendo gente que en la actualidad está llevando, digamos, la tendencia de lo que es la poesía y la creación de la palabra en el país. Si en los 80s, por ejemplo, el grupo Cloaca se vinculaba al rock subterráneo, ¿no?, o a otras culturas también, o subculturas de ese entonces, ¿qué es lo que puedes percibir alrededor de estos colectivos de poesía? ¿Qué es lo que hay artistas de qué tipo? ¿Interdisciplinarios? ¿Hacen trova en la actualidad? ¿Hacen música electrónica? ¿Lo puedes percibir o básicamente ves que se percibe en lo underground? Bueno, en general lo underground es como una base, ¿no? Quiero mencionar a Francisco León, editor también, que es otro de los polos, ¿no?, de trabajo literario y promoción y edición que hay acá en Lima, de la gente más joven. Ahora, es interesante tu pregunta porque, por ejemplo, entre los poetas o activistas de Poesía Sub-25, ellos hacen poemas visuales, poemas con música en internet, ¿no? Por otro lado, Animaliza, por ejemplo, hace performance que proyectan sobre edificios, imágenes o poemas en la calle, ¿no? Bueno, Pesapalabra es una revista también que plantea una especie de modernización de la poesía y los medios de expresión de la poesía actualmente. Entonces, sí, son vanguardias, son grupos que están tratando de promover una experimentación para hacer avanzar, en el buen sentido, la poesía peruana. Claro que sí, bueno, y curiosa palabra, atractiva también, la vanguardia, ¿no? El Perú es un país vanguardista en tema de creación, hay muchos creadores que son sumamente innovadores, ¿no? Desde nuestro Nobel, Mario Vargas Llosa, de una tradición de novelistas, de cuentistas, de poetas, ¿no? Y de artistas en general que emergen de la ciudad, de la urbe, ¿no? Y bueno, Roger Santibáñez se fue a Estados Unidos, ha hecho carrera como intelectual en los Estados Unidos, ¿no? Y ahora vienes al Perú, vas a estar en Lima, has estado en la presentación de tu poemario Newport, y entiendo que mañana también vas a estar en una actividad, vas a presentar un libro. Sí, mañana presento un nuevo libro que es en realidad un solo poema en 31 sílabas, que se titula Santa Rosa de Lima, ¿no? Trabajo con la imagen de la santa más famosa y querida de nuestro país, dándole distintas versiones, distintas visiones de esta santa para representar una imagen de poesía, desde la colonia hasta la actualidad. Ese es el librito que presentamos mañana en el Instituto Raúl Porras Barrenechea,
en la calle Colina de Miraflores, cordialmente invitados todos, a las 7 de la noche. Bueno, y habías mencionado este libro, ¿no? Sobre Santa Rosa de Lima, un poemario bastante suculento, y el libro Newport, ¿no? Porque uno puede pensar que es un libro, ¿no? El escritor Roger Santibáñez, ¿no? Un intelectual, un catedrático de una universidad de Estados Unidos, ¿no? Con trayectoria, y suena pues a que uno estaba haciendo poesía por todo lo alto de la inspiración. Pues sin embargo está inspirado en Puerto Nuevo, ¿no? Que es este barrio peligroso del Callao, ¿no? Y cómo descubriste, cómo llegaste a que Puerto Nuevo, en el Callao, sea una inspiración para hacer poesía. Bueno, fue porque en un momento en mi juventud conocí a algunos amigos con los que visitaba en alguna ocasión Puerto Nuevo. Entonces, pues tuve algunas experiencias vitales y me pareció un lugar, como tú dijiste, peligroso, pero lleno de vida, ¿no? Lleno de una energía vital, que es la que yo trato de transmitir en este librito que compuse, recordando mis vivencias en Puerto Nuevo, en el Callao. Claro que sí, qué bueno, Roger, que reivindiques de pronto esa cultura popular urbana que se ha dado en el país y que existe, ¿no? Y que tiene que ser siempre simbolizada, representada de forma artística, ¿no? Roger Santibáñez, escritor peruano, catedrático universitario en Filadelfia por muchos años, experto en literatura hispana, ¿no? Y que ha venido al Perú a presentar sus libros, ¿no? Y que de ahí te vas a Piura, ¿no? Te vas a Piura, tienes tu familia allá. ¿Qué nos puedes decir de Piura? Bueno, Piura para mí pues es lo máximo, ¿no? Es el territorio del paraíso de la infancia, de la niñez, de la adolescencia. De manera que a Piura yo la tengo muy metida en el alma, muy metida en el corazón de la memoria o en la memoria del corazón. Y es un tema muy frecuente en lo que yo escribo. Así que voy a estar muy contento de poder llegar a Piura, mi sitio, pues, mi sitio original que llevo, como repito, en el alma, como un gran algarrobo verde sobre las arenas blancas y con un buen poto de chicha en Catacaos. Claro que sí, justamente a Catacaos estamos llegando a través del canal 70 de Cable Nord TV. Saludos para toda la gente de Catacaos, Chulucanas, Querecotillo y toda la gente de Piure y toda la gente del Perú que se está conectando. Estamos en Tingomarí en este momento, Cerro de Pasco, estamos en Arequipa, en Cañete, en Satipo, Pangoa. Muchas gracias. A través de la tecnología de la geolocalización es que estamos reconociendo en tiempo real desde donde nos están viendo a través de Fuego TV esta gran familia peruana que se une para conocer a los innovadores peruanos, ¿no? Y Roger Santibáñez, escritor, poeta piurano, ¿no? Radicado en Estados Unidos ya de hace algún tiempo, fundador del grupo Cloaca, ¿no? Uno de los colectivos de poesía más importantes de las últimas décadas, ¿no? Y que nunca deja su vínculo por el Perú, ¿no? Y que ahora se va a Piura. Va a presentar un libro mañana, atención, esto es en el Instituto Raúl Porras Barrenechea, en Miraflores, atención, ¿no? Va a estar Roger Santibáñez, una oportunidad súper recomendable, y también el libro Newport, que ha sido editado por Francisco León, ¿no? Y que también está a la venta. Así que muchas gracias, Roger, por tu participación en el programa, ¿no? Los mejores deseos en tu carrera, en tu próximo libro. Y ya para cerrar, estás preparando un libro de memorias y sí, que sale con una editorial importante. Es verdad, he concluido un libro de memorias que en realidad pues nunca pensé que escribiría un libro de memorias, pero hace unos 5 años murió uno de mis hermanos, mi hermano mayor, con el que tuve una linda relación, y empecé recordando algunos pasajes de mi relación con él, y eso me llevó a avanzar, y de repente tenía un libro de memorias que hace poco lo terminé y que ya está en manos aquí en Lima de Penguin Random House, de manera que espero que pronto
pueda llegar a manos de todos los lectores Claro de que Lima y del Perú. Muchas gracias, Roger Santibáñez. Felicitaciones por Gracias. el trabajo que realizas, un peruano ejemplar, ¿no?, que lleva el Perú en lo más alto a nivel mundial, ¿no?, y que está en Lima por unos días. Mañana en el Instituto Porras Barrenechea va a estar de Miraflores, ¿no?, y bueno, a leer sus libros y en general a escribir, a leer poesía, a tratar de desafiar lo que es la estética de la palabra. Muchas gracias, Roger, por tu gentil participación. Vamos a una pausa comercial y regresamos con más tecnología y negocios aquí en Fuego TV.